Organiza el Instituto de Física de Cantabria el último viernes de cada mes. Charlas de contenido científico impartidas por personal de renombre, vinculado de alguna forma o a la Universidad de Cantabria o a otras instituciones. Y en este caso, bueno, tenemos que agradecer al Café de las Artes, también al Campus Cultural, al Aula de Ciencia de la Universidad de Cantabria, por hacerlo posible. Y hoy tenemos a Jesús Navas, os voy a presentar. Tiene tantas cosas y ha trabajado en tantos campos que lo tengo que leer. Aunque lo tenéis aquí, lo voy a leer desde aquí. Es catedrático de la Universidad de Cantabria en Bioquímica y Biología Molecular, responsable del Grupo de Investigación de Biotecnología Microbiana, investigador asociado del Grupo de Microbiología Clínica y Molecular del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, que conocéis como IDIVAL, y su principal línea de investigación es el estudio de la resistencia a los antimicrobianos en patógenos humanos y animales, aunque también tiene interés por el desarrollo de nuevos alimentos, como lo que nos va a presentar en el Café Científico, una charla que se titula Umami, el quinto sabor. Sin más dilación, os dejo con Jesús Navas, os pido un aplauso para él. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, y gracias al Instituto de Física de Cantabria por esta invitación. Ya estuve aquí hace 4 años y bueno, a ver si me familiarizo con el lugar y con la audiencia. Espero que os resulte de interés el tema. Bueno, ya habéis leído, supongo, de qué va, y voy a tratar de no enrollarme mucho y que empecemos la discusión cuanto antes, pero de todas maneras quiero tener un tiempo para explicaros el tema, y también os digo que me podéis interrumpir en cualquier momento. Si en algún momento surge alguna duda, algún comentario, pues no esperéis a la parte final, no me importa que se me interrumpa. Y bueno, pues como ha dicho bien Marta, pues yo me dedico como tema fundamental a otras cosas, pero me dedico a esto también por afición, porque bueno, me gusta la comida, me gusta probar nuevos sabores. Entonces, cuando viajo por ahí, pues además del interés que tiene pues, conocer paisajes, monumentos, nuevas culturas, nuevas gentes, pues siempre también busco las especialidades gastronómicas y de la zona o de la región o del país donde voy. O sea, que soy una persona con una cierta inquietud y un gusto por esa actividad, y también pues no cocino mucho, pero hago algo en la cocina, y también me gusta introducir así algún nuevo ingrediente y probar cosas. No tengo mucho tiempo, pero bueno, también cocino y introduzco nuevos ingredientes. Entonces, vais a ver que el título de la charla tiene inicialmente un contenido académico. Vamos a explicar qué es esto del umami y vamos a ver qué son los sabores y a qué se deben los sabores, y luego entraremos a discutir sobre el actor principal del umami, que es el famoso glutamato. Bien, entonces, bueno, sabéis que el sabor es una sensación que producen los alimentos o las sustancias que nos producen cuando las comemos o las degustamos, y el sabor se debe fundamentalmente a 2 sentidos, al sentido del gusto y también al sentido del olor. Así depende de qué sabor y de qué olor, pero vamos, están como al 50%, participan 2 sentidos. Y entonces, bueno, conocemos los 4 sabores tradicionales, el sabor dulce, el sabor salado, el sabor amargo y el sabor ácido. Pero, además de estos, que están ya conocidos desde hace mucho tiempo, bueno, pues hay al menos otro sabor plenamente reconocido, que es el sabor umami. Entonces, el sabor umami es una palabra japonesa, y significa sabroso, delicioso. Esa es la traducción literal de la palabra umami. Y entonces, el sabor umami es el sabor que tienen estos alimentos que, como veis, son muy apreciados. Por ejemplo, el jamón ibérico, el quesos curados como el queso parmesano y este tipo de quesos, los tomates, los espárragos,
las sopas de carne, las sopas de algas, así una serie de alimentos, las anchoas. Las anchoas nos producen una sensación que, aunque ha tardado mucho tiempo en la cultura occidental, hoy en día está plenamente reconocida como un sabor diferente. Y fijaros, el sabor umami fue descubierto a principios del siglo XX por este señor que se llamaba en Japón, Kikunae Ikeda, que era un químico, y entonces en Japón durante 1000 años aproximadamente la sopa de algas, la sopa de una alga que se llama laminaria, ha sido un plato o base de su gastronomía. Lo que pasa es que, como pasa en muchas ocasiones, tomaban la sopa y conocían el sabor, pero no sabían a qué se debía. Entonces este señor, que era también cocinero, cocinaba en casa, pero al mismo tiempo era químico, tenía conocimientos de química, decidió investigar a qué era debido el sabor umami, ¿no? Entonces Ikeda purificó un compuesto, purificó cristales de un compuesto que es el glutamato monosódico. Y entonces atribuyó el sabor umami al glutamato. Entonces eso es una cosa que hay que decir, y hay que... quiero decir también que en la cultura occidental este sabor no ha sido reconocido hasta hace muy poco tiempo en que ha intervenido la ciencia. Esto es simplemente una foto que he sacado de un artículo científico publicado por un grupo de la Universidad de California en el año, los primeros 2000, creo que 2003, donde, mediante una serie de experimentos de reconocimiento de sabor, demostraron que el sabor umami era un sabor como el sabor dulce y el sabor amargo. ¿Y por qué? Os podéis preguntar, ¿y cómo se reconoce a un sabor? ¿Cómo se le da la certificación de que existe realmente sabor? Bueno, pues es porque existen unos receptores. Tenemos en la lengua, tenemos las papilas gustativas, como sabéis, en las papilas gustativas hay unos receptores que son unas moléculas que reconocen otras moléculas del sabor. Entonces, el sabor umami está reconocido porque hay unos receptores del umami. Y los receptores del umami, pues fundamentalmente son receptores del ácido glutámico y también de otras dos sustancias. El sabor umami se debe fundamentalmente a estos tres compuestos, al glutamato, al famoso glutamato monosódico y a otros dos que son nucleótidos que no son iguales, pero tienen un nombre parecido, que se llama inositato disódico y igualidato disódico. Pero de esos tres componentes, el mayoritario es el glutamato monosódico, lo cual quiere decir que aproximadamente el 80-90% de lo que contribuye al sabor umami se debe al glutamato monosódico. Bueno, pues el glutamato, he puesto aquí la estructura, los que estén algo familiarizados con la química pues lo van a entender, y los otros pues les parecerá algo más raro, pero bueno, nosotros siempre ponemos las estructuras de los compuestos, aunque solo sea para que os hagáis una idea del tamaño que tienen y se pueden entender las propiedades, y yo entiendo que vosotros si estáis aquí es que porque tenéis algún interés y algún conocimiento previo de química, y si no, pues lo podéis adquirir aquí, ¿no? Entonces esta sería la representación de la molécula del glutamato monosódico. Como veis es una molécula pequeña. Y entonces el glutamato, antes de entrar en la discusión de que si es un aditivo y que si realmente es bueno, malo o regular, hay que decir que el glutamato es la sal de otro compuesto, que es el ácido glutámico, y el ácido glutámico es un componente esencial de nuestro organismo. O sea, lo tenemos en nuestro organismo. Lo tenemos, y fijaros, es un aminoácido. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los sillares, los ladrillos con los que se construyen las proteínas. Todas las proteínas de nuestro organismo están formadas por 20 aminoácidos. Entonces, por eso escribo aquí que es un aminoácido proteinogénico, porque forma parte de las proteínas. Digamos, no es esencial. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nuestro organismo lo puede sintetizar. O sea, que incluso si nos hacemos de la liga antiglutamato y nos programamos una dieta que no incluye el glutamato, que sería un grave error, como luego veremos, nuestro organismo tiene capacidad de sintetizar el glutamato que necesita a partir de otras sustancias. Por eso decimos que no es esencial. Esenciales son los aminoácidos o los compuestos que necesitamos ingerir en los alimentos, porque nuestro organismo no los puede fabricar, como algunas vitaminas, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos las vitaminas?
porque nuestro organismo no las fabrica, entonces tenemos que aportarlas tomándolas por los alimentos. Entonces, bueno, esto les sonará, como hay aquí estudiantes de la Facultad de Medicina, donde yo trabajo, pues esto les sonará, que se ha explicado en el curso de bioquímica, que se imparte en primer curso, y entonces pues les resulta familiar, y a otros también, pues que tiene un papel central en muchas reacciones del metabolismo. No voy a entrar en detalles, pero veréis que se utiliza para sintetizar proteínas, y el glutamato que ingerimos en los alimentos se consume en el organismo. El organismo tiene necesidad de glutamato, y sobre todo se consume en los órganos del aparato digestivo, en el estómago, en el intestino, en el bazo, que tienen un gran consumo de glutamato. Y luego también, pues es que tiene una acción muy importante, por ejemplo, para la liberación de esta hormona, que es la hormona gonadotropina, que tiene pues muchos efectos sobre la funcionalidad de diversos organismos, aparatos, entre ellos el cerebro. O sea que veis que es una molécula clave. Y el glutamato, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el ácido glutámico y el glutamato? Pues simplemente que el glutamato es la sal de ese ácido, o sea que es ese ácido combinado con el sodio, igual que la sal común es el cloruro de sodio. El glutamato es ácido glutámico combinado con el ion sodio, dando este compuesto. Pero fijaros, el glutamato se puede observar desde otra perspectiva, y es que es un compuesto que potencia el sabor. Es un sabor, lo que se llama un saborizante. Entonces, volviendo al tema del sabor, los cocineros, la gente que cocina, los grandes cocineros siempre están buscando nuevos sabores, están buscando conseguir el mejor sabor para los platos que preparan. Entonces utilizan, como sabéis, pues utilizan especias y se utilizan sustancias saborizantes, como puede ser la sal tradicional, y el glutamato es un potenciador del sabor. Y recibe este nombre en japonés, también estamos aquí con una pequeña introducción al idioma japonés, y entonces allí lo llaman el Ajinomoto, que a mí es un nombre que me gusta más que el glutamato. Entonces, Ajinomoto traducido del japonés significa como la esencia del sabor. Y es un aditivo alimentario que está clasificado. Sabéis que todos los aditivos alimentarios tienen un código, entonces cuando veáis que cualquier alimento que estáis consumiendo que tiene ese código, el E621, ese es el glutamato. Pero en contra de lo que mucha gente piensa, está clasificado como, es generalmente reconocido como seguro, generally recognized as safe en inglés, por organizaciones como la Administración Americana de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y la Unión Europea. O sea que es un aditivo alimentario que se considera muy seguro. Y bueno, tiene esta presencia. Este sería el glutamato en polvo, que forman los cristales, y tiene esta presencia que, bueno, que a lo lejos puede parecer como la sal común, pero luego realmente los cristales no son iguales, tiene otra consistencia, pero eso, como lo veis, es un sólido, y se vende, se produce en grandes cantidades. Me parece que la producción anual de glutamato actualmente puede estar sobre los 2.000 millones de toneladas. Eso es una cifra bestial, ¿no? Y bueno, pues se vende como saborizante como tal, y también se vende incorporado en otros productos, y como puede ser la salsa de soja, a la que luego me referiré. Y entonces, fijaros, después del descubrimiento antes del descubrimiento de Ikeda ya se producía glutamato, se producía allí en Japón, y se producía a partir de proteínas de cereales, sobre todo a partir del trigo, porque el trigo es muy abundante una proteína que es el gluten, que el gluten a todos os sonará, y también tiene mala fama porque es el responsable de la enfermedad celíaca. Hay gente que tiene intolerancia al gluten, pero eso ha derivado en una moda de los alimentos sin gluten. Entonces hay mucha gente que no son celíacos, pero siguen la moda de consumir alimentos sin gluten, y actualmente están muy demandados, pero no es más que una moda.
a mi modo. Bueno, pues entonces ya a principios del siglo XIX se producía glutamato en esta fábrica en Japón, y entonces, fijaros, usaban estas vasijas, esto es una curiosidad, usaban unas vasijas artesanales porque eran muy resistentes al ácido, porque el glutamato se produce hidrolizando el trigo, el grano del trigo, que contiene, es muy rico en proteínas, incluyen en otras proteínas que son muy ricas a su vez en glutamato. Entonces se echa el grano de trigo y se echa ácido ahí, ¿no? Entonces el ácido destruye esas proteínas y genera el glutamato. Entonces se hacían estas vasijas porque eran las que mejor resistían al ácido, ¿no? Y bueno, pues luego por un proceso químico que lo que se hace es que se baja el pH, se genera un pH ácido, entonces forman esos cristales, porque inicialmente no está cristalizado el glutamato, pero cuando se alcanza este pH pues se forman esos cristales y después se separa, se filtra y se separa los cristales de sólido por el líquido y se purifica y ya tenemos el glutamato, o sea que se produce con bastante facilidad. Y después, me voy a detener en esto, aunque os pueda parecer que es un poco teórico, un poco académico, porque es importante para la industria de la biotecnología. Porque la biotecnología, como sabéis, es una industria muy importante hoy dentro de la industria en general, y dentro de la biotecnología podemos incluir la industria alimentaria. Entonces, quiero transmitiros cómo, a partir del conocimiento básico de los procesos químicos, se puede aplicar, tener una aplicación que puede ser útil y al mismo tiempo produce un beneficio económico. Hay un gran negocio, sin duda, alrededor del glutamato, como de otros compuestos, y también quiero aclararos que yo no soy parte del lobby del glutamato, es decir, que no tengo ningún interés comercial ni estoy pagado por el lobby del glutamato, que es un lobby potente, en Asia sobre todo, pero a nivel mundial, porque, como os he dicho, la producción la cifra de producción es enorme. Bueno, pues en Japón, después de este procedimiento inicial, que era a partir de poligrólisis de los granos de trigo, pues entonces desarrollaron otra forma de producirlo, que era por síntesis química. Y por síntesis química aprovechaban un compuesto que es el acrilonitrilo, que es un compuesto que se produce en la industria textil. Entonces se desarrolló mucho en esa época en Japón, en la industria textil, había un excedente de esa industria que era el acrilonitrilo, entonces lo usaban como material de partida para producir el glutamato. Pero tiene un problema el método químico. El método químico con el método químico se obtiene una mezcla de las formas D y L del glutamato. Esto, a ver si lo puedo explicar. Vamos a ver, el glutamato tiene dos formas. Como todos los aminoácidos tienen dos formas estructurales, que son las formas L y D. Todas las proteínas están formadas por formas L. Las formas D no son reconocidas en el organismo porque no hay receptores para las formas D, solamente hay formas L. Entonces, por el procedimiento químico, el problema que tienes es que obtienes una mezcla de los isómeros D y L, y tienes que separarlos, con lo cual se complica el proceso. Por lo cual esto se abandonó enseguida, además era muy sucio, se abandonó, y entonces, pero se descubrió poco después un sistema, que es el que ha prevalecido, que es la fermentación. Entonces, la fermentación es un proceso, igual que se utiliza la fermentación para producir cerveza, por ejemplo, pues, o para producir yogur, o derivados lácteos, pues tenemos la fermentación para producir glutamato. Y esta fermentación fue posible gracias al descubrimiento de una bacteria. Entonces, fijaros, aquí entra también ahora la bacteriología, el conocimiento de las bacterias, porque muchas bacterias son microorganismos que tienen una gran aplicación en la industria, y uno de los que más aplicaciones en la industria tiene es esta bacteria que se llama Corynebacterium glutata. Curiosamente, esta bacteria es prima de bacterias patógenas. Yo me dedico a estudiar bacterias del hospital que producen infecciones en muchos pacientes, que se llaman también Corynebacterium, tienen el mismo nombre pero tienen distinto apellido, pero son muy parecidas, son de la misma familia. Pero esta, siendo de la misma familia, no es patógena, sino que tiene una gran propiedad, que es que produce una cantidad bestial de glutamato.
Entonces hubo un señor también en Japón, allá por el año 1957, que se dedicó a hacer un screening, una búsqueda, buscando bacterias productoras de grandes cantidades de glutamato, y encontró esta. Y simplemente observó que producía mucho glutamato, pero no sabían por qué, luego se supo, pero inicialmente no sabían por qué, y así se hacen las cosas, se busca algo, se encuentra y luego ya el mecanismo ya se conocerá si se conoce. Pero lo importante es que tiene una bacteria que acumulaba mucho glutamato y podía ser útil para la producción. Bueno, pues aquí esto también es una copia de un artículo escrito por este señor, que se llamaba Quinosita, donde describe todo el proceso. Voy a ir rápido porque esto es muy técnico, pero bueno, pues os digo que esta bacteria, después de estos años, a final del siglo XX, ha llegado el desarrollo de la genómica. La genómica consiste en que somos capaces de conocer al detalle la composición genética de los organismos, porque somos capaces de secuenciar, establecer la secuencia del DNA. Entonces, una de las primeras bacterias que se secuenció fue el Corynebacterium glutamicum. Entonces, cuando se presenta la secuencia de una bacteria, pues lo representamos así, no sé si os gusta o no sé si es muy espectacular, o es una cosa que lo veis y decís, ¿y esto qué es? Bueno, pues eso es como un mapa de los genes de esta bacteria, y entonces está así cartografiado y tiene unas coordenadas, pues igual que un mapa se ponen los kilómetros, las distancias, pues aquí se ponen las distancias expresadas en otras unidades. Entonces, el conocimiento de la genómica del Corynebacterium permitió entender cómo era su metabolismo. Aquí se complica un poco más. Esto simplemente lo pongo para que os hagáis una idea de cómo se entienden estos procesos. A partir del conocimiento de los genes, pues se puede saber las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula de esa bacteria, y entender por qué se forma tanto glutamato. Entonces, los estudiantes de la facultad esto lo entienden muy bien y lo recuerdan seguro porque se han aprendido el ciclo de 3 y no se les ha olvidado. Y bueno, pues a los demás, pues también lo que se ve aquí es que se puede entender, a partir de conociendo las reacciones químicas, se puede entender cuál es la reacción que produce el glutamato. Y es esta reacción. Es una reacción que está catalizada por una enzima, como todas en la célula, y esto hace que se derive el ciclo de Krebs, desde uno de los intermediarios del ciclo de Krebs, que es el alfa-fetoglutarato, deriva a la producción de glutamato. Es una derivación del ciclo, y entonces, curiosamente, en el Corynebacterium glutamicum, esta reacción, que no suele estar muy activada en las demás bacterias, esta reacción está muy activada, con lo cual se produce mucha cantidad de glutamato. Y luego, además, tiene un sistema, porque ese glutamato se acumula dentro de la célula de la bacteria, pero tiene un sistema que no se sabe muy bien todavía cómo es, pero se cree que es un sistema que se llamamos de transporte activo, que transporta el glutamato fuera de la bacteria, con lo cual no hay que hacer nada. Es decir, simplemente hay que cultivar la bacteria y recoger el glutamato. Pues mediante una separación, separando las bacterias, te quedas con el líquido, con el caldo de cultivo, y eso es riquísimo en glutamato. Es muy fácil producir. Entonces, gracias a este proceso de fermentación, pues se producen hoy toneladas inmensas o sea, cantidades inmensas de glutamato, como ya he dicho, pues en las industrias que tienen grandes fermentadores, pues igual que otra industria de fermentación. Bien, entonces, bueno, vamos a dejar un poco la bioquímica, que puede ser un poco muy aburrida, y vamos a entrar en el tema del glutamato como aditivo alimentario. Entonces, bueno, ya anticipo una foto de mi ingrediente, uno de mis ingredientes preferidos en la cocina, que es la salsa de soja. Y vamos a ver que tiene unas ventajas importantes como saborizante. Entonces, bueno, la salsa de soja pues, básicamente contiene el glutamato, el sabor que produce la salsa de soja. No sé si supongo que la habéis probado tomando algún plato japonés, y no sé si la utilizáis como condimento. Pero luego voy a explicar y voy a justificar por qué lo utilizo yo y por qué la recomiendo. Bueno, el caso es que el sabor de la salsa de soja pues, se debe al famoso glutamato, pero siempre recordar a la forma L. La forma L, porque tenemos receptores para esa forma. Es simplemente pues, es como
la mano derecha y la mano izquierda. Es como la mano derecha nos encaja en un hueco y la mano izquierda no. Pues es lo mismo con la forma L y la forma B del glutamato, y entonces por eso se usa para aumentar el sabor pues, de muchos alimentos, entre ellos las sopas y las salsas. Bien, entonces fijaros, aquí podemos comparar el uso del glutamato con el uso de la sal común como condimento. Ahora la sal también está muy denostada, es uno de los... la medicina hoy en día advierte sobre el exceso de sal, no se incorpore mucho sal a los alimentos, hay que vigilar la cantidad de sal. Para muchas personas está justificado porque tienen problemas de riñón, tienen problemas de tensión, para otros no, pero ahora mismo la sal está totalmente denostada. Pero fijaros, el glutamato, que lo represento aquí, tiene una ventaja respecto a la sal, que es la cantidad de sodio que tiene en su molécula, es solamente el 12%. O sea, tú tienes 100 gramos de glutamato, 12 gramos serían sodio. Mientras que en la sal común, que solamente está formado por sodio y por el ion cloruro, la cantidad de sodio es el del 39%. Es decir, si tú echas condimentas un plato que estás preparando con 1 gramo o bien de sal común o bien de glutamato, estás incorporando mucho más sodio al plato que si pones glutamato. Y no necesariamente el sabor es mejor. Yo incluso he reemplazado en algunos platos la sal por la salsa de soja. No uso el glutamato en polvo, prefiero usarlo en forma de salsa de soja porque sabe mejor. El caso es que puedes utilizar el glutamato para sazonar muchos alimentos, sobre todo carnes, pescados y verduras y sopas. Se obtienen unos resultados excelentes. Y como siempre, pues hay que probar a ver cuál es la concentración. Y eso lo prueba el cocinero en la cocina. Es decir, que hay que ir probando y añadiendo, y dependiendo de un plato requiere un poquito más, un poquito menos, hasta que encuentras el punto perfecto que te gusta. Y luego también, por supuesto, el gusto varía según los individuos, porque no tenemos todos los mismos receptores ni de la misma manera provocados. Entonces, a uno les gusta la comida más sabrosa y a otros menos. Pero, si queréis llevaros para casa esta idea de que el condimentar la comida con el glutamato sódico en lugar de con la sal común, tiene alguna ventaja. Independientemente de que si te gusta el sabor o no, que suele gustar, porque el sabor umami suele gustar. Bien, entonces vamos con la salsa de soja, que es el sazonador rico en glutamato, bueno, de elección, si no queréis usar el glutamato en polvo. Entonces, quiero ahora introducir el tema de los alimentos naturales producidos de forma natural y de forma química. Y es apropiado en el caso de la salsa de soja porque vais a encontrar dos tipos de salsa de soja y creo que es un producto de más calidad y que merece la pena apreciar su elaboración, la salsa de soja que llamamos tradicional, que es un producto, como os decía antes, obtenido por fermentación. Entonces, la salsa de soja se ha fabricado en Japón durante mucho tiempo, y ya en el siglo XVII se fabricaba, era un proceso muy laborioso. Entonces esta estampa recoge el proceso de fabricación, y hoy en día es un proceso mucho más sencillo porque estos son los ingredientes de la salsa de soja tradicional. Se parte de agua de soja, de granos de trigo, de sal, de agua, y este es el Aspergillus, que es un hongo, que es el microorganismo que realiza la fermentación de las proteínas de la soja. En cambio, también existe este producto en el mercado, que es
salsa de soja que no se produce por fermentación natural, sino que se produce por un proceso químico que es parecido a lo que os expliqué antes de cómo se producía el glutamato a partir de los granos de trigo. O sea, se añade harina de soja, bueno, una serie de compuestos y al final da un producto que tiene el aspecto de la salsa de soja, pero no tiene sus propiedades de sabor ni ha seguido el proceso de elaboración tradicional. Y entonces, bueno, lógicamente se diferencia por estos 4 parámetros que podéis considerar. En primer lugar, la vista, porque el fermentado, si la agitáis, va a producir una espuma debido a la presencia de enzimas por el Aspergillus. Luego también el sabor, la soja producida la salsa producida por fermentación es más dulce que la producida por el método químico. El olor también, huele como a vino, y luego también el precio, que es mucho más caro. Claro, la ventaja de la salsa de soja producida por el procedimiento químico es que cuesta la mitad o la tercera parte de la tradicional. De todas maneras, siempre, si buscáis una producida por fermentación, lo pone en el envase. Producida por fermentación, y si no pone nada, es que no está producida por fermentación. Bien, pero sabemos que el glutamato tiene muy mala prensa, entonces se le ha relacionado con esta patología que se conoce como el síndrome del restaurante chino. Y esto es bueno, me hace gracia porque ya hace muchos años que explico la bioquímica, bueno, ahora ya no explico la bioquímica, explico otra asignatura, pero hace años que explicaba la bioquímica en la facultad, siempre ponía una diapositiva relacionada con esto, ponía una imagen de un restaurante chino y tal, y la gente se reía mucho, porque es que además los restaurantes chinos también tienen una cierta mala fama, y yo lo que creo es que la mala fama que está bien ganada se debe a cuestiones más bien de higiene, y de calidad de los ingredientes que no al glutamato. Pero bueno, lo cierto es que hay una patología que se conoce como el síndrome de los restaurantes chinos, que produce unos síntomas parecidos a la gripe, con dolor de cabeza, bueno, que se te enrojece la piel, la cara del cuello, la tensión muscular, una debilidad. Parece que tienes unos síntomas similares a la gripe, pero curiosamente se producen nada más que ingerir una comida en un restaurante chino, ¿no? Entonces, por eso se llama el síndrome de restaurante chino. Y entonces se ha atribuido este síndrome al glutamato. Hay una corriente de opinión que dice que se produce porque vas al chino y entonces te ponen unos platos llenos de glutamato y eso te produce una reacción y te produce este síndrome que suele durar poco tiempo y es leve, ¿no? Pero no se ha podido demostrar científicamente, no hay ningún trabajo, mira, se han hecho muchísimos trabajos y no hay ningún trabajo en el cual se haya podido demostrar que esos síntomas se deben a la glutamato. De hecho, bueno, esto no sé si se va a ver, es algo que he encontrado, en lugar de poner otra fotocopia de un trabajo en inglés, he encontrado algo más doméstico, que es una comunicación presentada en un congreso de alimentos por un grupo de la Comunidad de Madrid, donde describen el caso de 2 personas que supuestamente han padecido este síndrome del restaurante chino, y han ido al médico por estos síntomas, con dolor de cabeza, enrojecimiento de la piel, etc. Y entonces les han preguntado qué habían comido. Entonces estos no habían ido al chino, pero se habían tomado en casa una sopa de estas oriental, además producto o genuinamente oriental, porque no estaba ni traducida la composición, ni se sabía lo que era aquello, porque estaba todo en chino, japonés. Entonces han averiguado, las autoridades sanitarias han averiguado la composición de esa sopa, y bueno, lo que han visto es que como no estaba indicado, no estaba traducido cómo había que prepararla, pues la habían preparado doblemente concentrada. O sea, que si tenían que echar medio litro de agua a la sopa, pues han echado un cuarto de litro. Pero eso ha sido el único problema. Y como conclusión, o sea, después de varias averiguaciones, la conclusión, que la voy a leer, que es como concluyen todos estos trabajos, dice: resulta por lo tanto difícil confirmar analítica y epidemiológicamente
el síndrome del restaurante chino. O sea que realmente la realidad es que este síndrome es ficción. ¿Es realidad o ficción? Pues es ficción, porque no existe. No existe. Es algo que se produce, bueno, pues como se puede producir cuando algún ingrediente de una comida que tomas está en mal estado, pero no se puede asociar desde luego al glutamato ni a ningún otro compuesto. Se puede asociar a un mal estado de los alimentos, eso por supuesto, ¿no? Falta de higiene. Bien. Bueno, esto lo he encontrado en casa, entonces nos podemos preguntar, ¿por qué tiene tan mala prensa el glutamato? Yo creo que hay tres razones. Bueno, una es el nombre. Imaginaros que la sal, para decir que vamos a echar un poco de sal a la comida, tuviéramos que decir cada vez que vamos a echar un poco de cloruro sódico. Pues suena mal y además cuesta decirlo, ¿no? Pues con el glutamato pasa lo mismo. Deberían haberlo llamado Ajinomoto, como lo llaman en Japón. Se llama glutamato. Entonces, suena muy mal como ingrediente alimentario. Encima ha cogido una fama horrorosa. Queda mejor para designar un grupo de pop. Este disco es de mis años 80 o 90, no recuerdo bien, que es un disco famoso del pop español, que se llama Todos los negritos tienen hambre y frío. Lo tengo en casa, entonces lo iba a traer, pero digo, es más cómodo hacerle una foto. Y el grupo se llamaba Glutamato Yeye. Se han vuelto a reunir y andan dando conciertos por ahí. Entonces, me parece a mí que el nombre de glutamato es mejor para inspirar el nombre de un grupo musical que no un ingrediente con el que sazonar la comida, porque suena. Y luego, ya en serio, pues otro de los motivos posiblemente por el que ha cogido la mala fama el glutamato es porque no se ha reconocido como sabor hasta hace muy poco. La gente lo tomaba, o sea, se tomaba un plato con salsa de soja o con algún componente de umami, de sabor umami, pero no reconocía eso como sabor. De hecho, seguramente que yo la primera vez que oí que el sabor umami estaba asociado al jamón ibérico, pues me sorprendió. De todas maneras, no sé si lo habéis visto, yo he visto hace unas semanas un magnífico documental en la 2, en la cadena 2 de la televisión española, donde explica muy bien cómo se forma el sabor umami en el jamón ibérico, el proceso de cómo los cerdos se comen las bellotas. Está genial ese documental, lo he visto una tarde por casualidad, yo creo que se puede encontrar en internet y os aconsejo que lo veáis. Bien, entonces, bueno, con esto voy a terminar porque yo no sé cuánto tiempo llevo, pero seguro que me he pasado. Bueno, entonces voy a terminar diciendo que hay un quinto sabor, pero hoy se sabe que hay un sexto sabor. Se ha descubierto recientemente un sexto sabor que es el sabor, vamos a llamarlo, de las grasas, y que se ha designado como oleogustus. Se ha descubierto en Francia en el año 2015. Entonces, lo explico brevemente. Nosotros yo al menos tengo la sensación de que cuando me voy a tomar un buen jamón ibérico, me sabe mejor si no solamente tiene carne, sino que tiene un veteado de grasa, ¿no? Bueno, pues el veteado de esa grasa es el sabor el sexto. Entonces, igual que el umami, se ha definido y reconocido el sabor porque se ha encontrado un receptor, se ha encontrado cuál es el receptor de esas grasas que es el responsable de ese sabor, y se le ha dado categoría de sabor, y se le ha llamado sabor debido a la grasa, bueno, el nombre así, un poco rimbombante de oleogustus, y esto, bueno, pues puede ser motivo para otra charla, otra discusión de otro. Entonces yo con esto termino, y agradeceros la atención, y bueno, pues se abre el turno de preguntas. Ahora sí, abrimos el turno de preguntas. Había una pregunta, te he hecho bajar la mano porque vas a estar muchísimo tiempo levantada, pero eres el primero. Seguro que hay más preguntas por aquí. Si quieres empezamos por ti y después continúo con vosotros. ¿Un consumo diario de glutamato monosódico puede perjudicar un estilo de vida saludable? Yo te diría que no. Yo diría que no porque
Vamos a ver, por una parte se puede pensar que se han establecido un límite, que las autoridades sanitarias han establecido un límite sobre el consumo de glutamato diario, pero no está establecido. O sea, si no está establecido es porque en principio no es perjudicial. Pero hay que decir que, claro, todo se tiene que tomar en cantidades moderadas. O sea, si tú te tomas, yo qué sé, 200 gramos de glutamato, seguramente te va a sentar mal. Y además hay una serie de patologías que están descritas por exceso de ingestión de glutamato. El glutamato es un neurotransmisor. Entonces, si lo ingieres en exceso, te puede producir una sobreexcitación cerebral, y hay algún trabajo que han asociado incluso casos de suicidio a un consumo excesivo de glutamato. O sea que puede ser patológico, pero bueno, eso es igual que dicen que el agua es muy sana, pero claro, si te bebes 10 litros te ahogas, ¿no? Entonces, en la dosis está la cuestión clave, ¿no? En una época se dijo que el glutamato monosódico era cancerígeno. Sí, eso ya lo he oído yo. Pues no. Yo creo que a ver, lo que he explicado aquí lo desmiente. O sea, se dicen tantas cosas, o sea, ahora tenemos el problema de las fake news, ¿no? Y bueno, seguramente es un problema nuevo, esto viene de lejos. Yo, bueno, no creo que se pueda decir que es cancerígeno, porque no hay ninguna prueba. Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchísimos estudios, porque al ser un compuesto tan denostado, se han hecho muchos estudios sobre su toxicidad y no se ha podido demostrar nada. Entonces, cancerígeno no tiene sentido que un componente fundamental de nuestro organismo, porque quizá, no sé, un porcentaje importante de tu peso y del mío está formado por glutamato, entonces no tiene sentido que sea cancerígeno. No. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú has dicho que el glutamato es un potenciador del sabor. Sí. Pero yo también he leído que es un potenciador del apetito, ¿no? Que todo alimento que tiene glutamato nos activa una parte del cerebro que nos hace que comamos más. ¿Eso es cierto? Bueno, sí, puede ser. Sí. Ciertamente, yo no lo sé porque no he leído sobre el tema, lo he oído también. El caso es que como produce esa sensación de sabor tan agradable, tan sabroso, tienes tendencia a comer más, pero yo creo que eso no pasa con el glutamato solo, pasa con el dulce también. La gente que nos gusta el dulce, pues el problema es el control. O sea, que te tomas un bombón, es muy difícil tomarte solo uno, siempre te tienes a tomar unos cuantos más. Pues aquí sería lo mismo, sería un mecanismo de represión de la ingesta, pero eso sería general, no creo que sea específico del glutamato. Lo explico usted muy bien, pero lo del gluten parece ser que no es ninguna moda. En la neurología se ha descubierto que el gluten no solamente es malo para los celíacos, para todas las personas perjudica el cerebro, el gluten. Dicho es investigado por neurólogos. O sea que no es una moda. Bueno, yo no soy un experto y no he leído esos trabajos. Yo tengo mis reservas porque, vamos a ver, la humanidad lleva consumiendo gluten en forma de pan y derivados del pan durante muchos siglos, y no se ha demostrado que sea perjudicial. Entonces, yo, sin descartarlo, porque me gustaría leer esos trabajos, pero realmente me cuesta creer que el gluten sea perjudicial para el cerebro, en este caso. Me cuesta creerlo. O sea, lo tomaría con reservas. Un segundo, voy a ir. Por aquí hay alguna y después vosotras dos, ¿vale? Si quieres. Yo, más que una pregunta, es una aclaración sobre la simetría quiral de las moléculas. Quiere decir, a ver si es por si lo he entendido mal, quiere decir eso que las moléculas zurdas, si las puedo llamar así, no saben a nada, o es que no se digieren, o las dos cosas. Sí, las zurdas son las que saben. Bueno, en el caso del glutamato de los aminoácidos, la conformación quiral en realidad lo que cambia, lo que diferencia la forma de AL
es el orden de los sustituyentes. Entonces, se explica muy bien con la analogía de las manos. O sea, tú pones la mano derecha enfrente de la izquierda, enfrente, y entonces se ven como si hubiera un espejo, pero no se pueden superponer la una a la otra. Si tú las superpones, no coinciden. Esto se ve claramente. Bueno, pues lo mismo pasa con las formas de las moléculas y en este caso de los aminoácidos. Entonces, no se sabe por qué, eso se ha encontrado en la naturaleza, que la mayoría de las proteínas están formadas por aminoácidos N y prácticamente no por D. Entonces, claro, como consecuencia de esa historia evolutiva de las proteínas, nuestro organismo también ha respondido formando receptores que reconocen la forma L y no por la D. Y no la D, claro, porque no tendría sentido que tuviéramos receptores para moléculas D cuando prácticamente no las tenemos en el organismo. Entonces, es por eso. Entonces, a ver, las bacterias esas que veíamos antes forman moléculas, entiendo yo, que son zurdas, y el método químico. No, el método químico forma lo que se llama la mezcla racémica. Es al 50% la forma B y la forma A. Por eso es un método que se descartó. Uno de los principales problemas que tiene es ese, que tienes luego que separarlo. Se puede separar, hay métodos para separarlo, pero es más complicado. Eso, bueno, cualquier proceso de síntesis química no es específica como puede ser una síntesis enzimática. Una síntesis enzimática siempre te produce una forma geométrica de un compuesto, en cambio con la síntesis química se obtiene siempre lo que se llama la mezcla. La palabreja química es racémica, pero bueno, quiere decir eso, que está al 50%. Gracias. Yo quería saber un poco si hay algún estudio que en nuestra dieta mediterránea ya hay alimentos que ya de hecho, yo he querido entender, de hecho, contienen el glutamato, ¿no? Entonces la adición, añadir ahora lo que es la salsa de soja, que no es tradicional dentro de la dieta mediterránea, sino que es un producto de las dietas orientales. Yo lo que digo es si hay ahora algún estudio donde demuestre un beneficio el hecho de añadir a nuestra dieta un aporte extra de ese elemento. No lo tiene, efectivamente, es una cosa cultural y de tradición. El beneficio que sí existe, yo creo que sí existe, es lo que he explicado en relación a la sustitución de la sal común por la salsa de soja. Pero, bueno, por supuesto, cada uno es libre de formular su dieta y ciertamente, pues, esto es una influencia de la cultura culinaria oriental, o sea que lo que pasa es que yo soy partidario, a mí me gusta mezclar sabores y mezclar ingredientes, pero muy respetable. Si tú quieres seguir la cocina tradicional mediterránea de nuestro país, que no se han utilizado estos ingredientes, pues realmente no los necesitamos para tener una alimentación saludable, está claro. Bueno, mi pregunta, yo creo que está respuesta puesto, que no has hablado, si lleva glucosa. ¿El glutamato? No, glucosa no. No, porque hay muchos alimentos que le incluyen, y muchos, por ejemplo, tipo galletas, tipo dulces, me imagino que es para potenciar el sabor, pero no es glucosa. Bueno, la naturaleza del glutamato, la glucosa es un azúcar y el glutamato es un aminoácido, o sea que la naturaleza química es diferente. Para entendernos, en los alimentos, pues la glucosa forma parte de galletas, de pasta, carbohidratos en general, mientras que el glutamato forma parte de las proteínas, o sea que son dos compuestos bien diferentes. No quiere decir que no pueda haber un preparado, una salsa de soja o de lo que sea, que tenga en su composición glutamato y se le añada azúcar. Por supuesto que la pueden añadir, pues para, al final, lo que pretende la industria alimentaria es conseguir productos que atraigan el sabor de la gente. Entonces, ellos hacen las mezclas que consideran oportunas para conseguir el mejor sabor y el que va a producir mejor venta de su producto y mejor introducción en el mercado. O sea que, por supuesto que pueden incluir el azúcar, pero el principio es que son compuestos totalmente diferentes. De hecho, en la síntesis bacteriana que he explicado, el polinesterol glutámico, de lo que se parte es de glucosa precisamente, pero la bacteria transforma la glucosa en un aminoácido. Ese es el proceso de la fermentación. La fermentación no es otra cosa más que la transformación de la glucosa, igual que la levadura,
transforma la malta de la cerveza, la transforma en alcohol, produciendo cerveza. Es un proceso. ¿Empezamos por aquí? Una observación. Yo he oído, quizás es un bulo, que esto de potenciador de sabor hacía un efecto como estimulando las papilas gustativas. Por lo que he entendido, no es así, sino que hay unos receptores específicos para el glutamato. Pero, ¿es verdad aquello de que estimula las otras papilas? Sí, bueno, el mecanismo del sabor es la estimulación. O sea, el potenciador del sabor es un compuesto que tú lo añadido a un plato preparado, mejora el sabor. ¿Por qué mecanismos? Bueno, en el caso del glutamato, porque puede incorporar este componente que, yo qué sé, en un plato de verduras, por ejemplo, o en un plato de carne, puede ser que la carne no sea pobre en glutamato, la salsa, porque la carne puede ser rica en glutamato, pero el glutamato está formando parte de las proteínas, entonces no contiene ese sabor, porque la proteína, aunque esté formada en buena parte con glutamato, sabe a otra cosa. Entonces, el potenciador de sabor es como una especia, tú añades, añades canela o añades cualquier azafrán o tal, y entonces eso produce un cambio en el sabor del plato que estás preparando que en muchos casos lo mejora, en otros no, porque no todas las especias van con todos los platos, por supuesto. No, pero es, a ver, potenciar el sabor, yo entendía, y erróneamente entiendo, que todos los otros sabores eran más percibidos por tus pequeños receptores de salado, ácido, no lo que. Y esto que tú me estás diciendo no, es un sabor distinto que al cerebro le dice, pues sabe a más cosas. Sí, porque entran en juego más receptores. Claro, sí. Pero no es que excite las papilas del resto de... No. Vamos a ver, eso no se conoce... Bueno, es una buena pregunta porque no se conoce muy bien. Inicialmente, además me parece que era el esquema que venía en el anuncio del Café Científico en la página web del IFCA de hoy, viene la lengua como un mapa de la lengua y vienen unas zonas donde están los receptores del sabor dulce, pero eso se ha visto que no es así. O sea, hoy en día se sabe que todos los receptores de los sabores están distribuidos por toda la lengua. No están los del dulce en el centro como se creía y los del umami no. Eso se ha visto que no es así. En todas las papilas están distribuidas por toda la lengua y en todas las papilas hay receptores de todos los sabores. Es más complejo y no se conoce del todo bien el mecanismo. Se sabe bastante, pero no se conoce bien del todo. Pero el hecho de que estén en toda la lengua no están más concentradas en una zona que en otra. En las papilas, en la lengua. Sí. Mira, ahora mismo no lo sé de memoria, pero la idea que tengo yo es que no. O sea, no hay una zona de la lengua donde haya más receptores. Hombre, si haces una disección, si haces un mapa de la lengua muy fino, haces 100 cuadrantes, pues puede ocurrir que en alguno de los cuadrados haya más que en otros, pero en principio no están localizados en una zona de la lengua. Yo quería preguntarte entonces si el sabor umami del jamón o de las anchoas que has dicho que también era, ¿es debido al glutamato? Sí, o a pues los claro. otros componentes? No, son esos tres componentes que he puesto, pero el 80-90% es debido al glutamato. O sea, que tiene glutamato. Sí, claro. Los nucleótidos contribuyen un 10, un 15% y también tienen sus receptores, tienen los receptores distintos y contribuyen, los tres puntos contribuyen al sabor. Del mismo modo que has dicho que el gluten se encuentra en nuestra dieta desde hace siglos, ¿del glutamato podemos decir lo mismo o en gran medida es un invento industrial? Bueno, el glutamato se encuentra en nuestra dieta formando parte de las proteínas. Pero de manera natural desde hace tiempo. Sí, no, en la dieta occidental no, esto es un producto de la tradición de las dietas orientales, de Asia, Japón, China, son los que lo tienen en su dieta desde hace muchos siglos. Pero... Y como nosotros no lo teníamos, no ha habido casos o no empieza a haber casos de alergias o intolerancias como pasa con el gluten. No, vamos a ver, hay personas, hay un grupo de personas que parece que tienen una sensibilidad
mayor que la mayoría de la población al glutamato. Pero al ser un componente tan común de muchos alimentos, incluso de alimentos nuestros, como pueden ser, por ejemplo, los espárragos, los tomates, son muy ricos en glutamato, o sea que es un componente que lo hemos tenido también nosotros en nuestra dieta. Lo que pasa es que no se han fabricado condimentos a base de glutamato en nuestra dieta, pero hay muchos alimentos que son ricos en glutamato y lo hemos ingerido llevamos mucho tiempo ingiriéndolo. Es que la duda que tenía respecto a eso, si por ejemplo lo que acaba de decir espárragos, ¿siempre han tenido glutamato o debido a que haya cambiado el proceso tienen más glutamato ahora? Yo, mira, no lo sé, la verdad. Creo que siempre lo han tenido. Al final la duda que tengo es si siempre ha estado presente o al final nos lo han introducido a la fuerza. No, hombre, ha estado presente desde el momento que alimentos como los espárragos, por ejemplo, o los tomates, los llevamos consumiendo mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí está. O sea, nos han podido introducir los condimentos, eso sí, O sea, la salsa de soja es algo que yo he conocido, no sé, en los últimos 10 años, 15 años, cuando yo era niño, mi madre no tenía en la despensa salsa de soja. Eso es una cosa que hemos conocido por la globalización. Igual que se ha globalizado el comercio, se ha globalizado la cocina y entonces hoy en día podemos utilizar ingredientes de todas las cocinas, de la oriental, de la árabe y de otras en nuestros platos. Pero efectivamente hace unos años no conocíamos nada de los ingredientes de la cocina oriental. Me levanto otra vez, no sé si por aquí. Un segundo, voy a contar eso. Esto es bastante. Aquí hay 3. Levanten la mano, a ver, ¿qué falta? ¿Qué falta? Empieza con el rocío y luego. Sí. Antes has dicho que para que un sabor sea sabor tiene que tener un receptor específico que con el que interacciona la molécula. Pero en el caso de moléculas como la capsaicina que provocan el sabor picante, ¿con qué interacciona? Bueno, es una buena pregunta porque en otros países, en otras culturas culinarias se reconocen otros sabores. O sea, por ejemplo, en la India se ha reconocido siempre el sabor picante. Entonces, el reconocimiento del sabor viene basado en una evidencia científica en la que se aísle una molécula que sea receptora, o sea, un receptor, pues una molécula, pues el receptor, ya sabes cómo se llaman las proteínas, los nombres innombrables, el CD47 o algo así, y entonces se demuestre mediante experimentos de interacción con el saborizante que se produce pues, una transmisión de un impulso nervioso. Entonces, cuando esos experimentos se repiten y se reproducen y salen siempre igual, pues entonces se le otorga la categoría de sabor reconocido. Hay otros sabores que están todavía por demostrar, o sea que seguramente el oleogusto no sea el último. Probablemente aparezca otro, siempre que se aísle un receptor que sea diferente a los demás. ¿Me puedo colar? Entonces, ¿no hay un consenso universal de sabores? No, porque eso depende de cada país, te vas a cada... Hombre, yo te estoy hablando del consenso que tenemos aquí en los países occidentales, pero si te vas a la India o te vas a algún país de África, pues seguramente que te hablan allí de algunos sabores que no están aquí reconocidos. Bueno, y os puedo decir que sí, hace 2 años tuve la ocasión de ir a Túnez por un motivo de una tesis doctoral, y entonces allí fui invitado a comer a una casa de una familia que prepararon una comida con hierbas y con especias que vienen de allí, y realmente para mí probé sabores totalmente desconocidos. O sea que seguramente hay campo todavía para que se definan nuevos sabores. Y no conocemos, aquí conocemos un poco, es lo que estábamos diciendo, conocemos nuestros ingredientes y un poco de la cocina oriental, pero hay otras cocinas de la cocina árabe, conocemos menos y manejamos menos, ¿no? Y seguramente hay otras cocinas que no tenemos aquí ingredientes, o sea que todavía hay cosas por conocer. Por eso digo que si tienes curiosidad, está bien cuando viajas ir probando las cosas que tienen locales y buscar las especias locales y cómo las utilizan. Si tienes curiosidad. ¿Puede ser causa de diarrea? ¿El glutamato?
bueno, produce un síndrome parecido al gripal. Tú sabes mejor que yo si la diarrea está asociada a algún enteros de gripe. Puede ser. No digo que en algún caso no los haya producido, pero en principio no veo por qué. Bueno, yo tengo dos dudas. La primera es, bueno, esto todo el mundo sabe que sabe el jamón o las anchoas o la salsa de soja, pero si utilizas el glutamato monosódico, digamos, como aditivo, como sazonador, sí. Polvo, ¿eso solo sabe algo? Sí, claro que sabe. Sí. He puesto una cifra, o sea, recomienda, si tú por ejemplo estás preparando una sopa, recomiendan que pruebes, bueno, que la concentración que tienes que añadir es como de 1 gramo por litro, me parece. Entonces tienes que probar, pero sí, eso se vende, el producto este Ajinomoto es glutamato sódico en polvo, como puede ser la sal. Sí, pero de por sí, ¿a qué sabe? ¿A salado? Lo tienes que probar, no sabe umami, sabe umami. No sabe ni a salado ni a dulce, sabe a umami. Tiene un sabor diferente. Y otro dato que me ha surgido al leer de los receptores, ¿eso significa que las experiencias de los de calle, de los sabores, de esto es agridulce, esto es picante? ¿Eso significa que científicamente no se ha encontrado el receptor del picante, por ejemplo? Aunque por la calle dices, esto es muy picante y todo el mundo sabe lo que tú quieres decir. Sí, bueno, seguramente el receptor picante no está descrito todavía, por eso no se ha reconocido como sabor. No lo sé muy bien, porque tampoco me he metido a profundizar sobre el picante, pero a veces lo que ocurre es que esos sabores son una mezcla de los otros. Entonces, si no se encuentra un receptor nuevo, pues en principio el sabor está por definir. Una cosa, yo tengo entendido que el sabor picante viene de hidrógeno ionizado, es decir, que son protones sueltos que nos roban electrones a la lengua, que eso nos hace sentir picante. Es lo que tengo entendido. Explicado de una manera rápida y tal, pero... Sí, y bueno, hay unas moléculas que son responsables del sabor picante. Y no creo que el mecanismo sea así. O sea, el mecanismo, a ver, los receptores de los compuestos saborizantes son de dos tipos. Unos son canales. Los canales son proteínas que son canales químicos, entonces cambia la permeabilidad de los iones y de esa manera se transmite el impulso nervioso al cerebro para reconocer el sabor. Y los otros son otro tipo, que son receptores acoplados a proteínas G. Pero no, ese mecanismo que has descrito no está reconocido como mecanismo de transmisión del sabor. Lo que sí es verdad es que a veces los sabores, o sea, los compuestos, por ejemplo el compuesto ácido, cuando tú te tomas un ácido, la lengua reacciona salivando. Entonces, esa reacción de salivación es un mecanismo de defensa para diluir la concentración del compuesto ácido, porque en principio es un compuesto agresivo para los cerebros. Muchas veces el organismo responde a sabores, igual que responde al picante con su sudoración, pues responde al ácido salivando y disminuyendo la concentración del compuesto acidificante. Entonces, sí, los sabores producen a veces reacciones en el organismo que son de defensa. Yo quería matizar la pregunta que ha hecho el compañero, es que realmente es un mecanismo de cuando tú tienes una comida que tiene muchos cationes, en este caso protones, funciona, lo que está respondiendo son los receptores de la azúcar. Sí, son los receptores de los canales. Sí. Y con respecto a la pregunta que hacía una compañera sobre el picante, no es un sabor, porque el sabor se considera solo en la lengua y cualquier molécula que produzca ese sabor picante, que son la capsaicina, la piperina. La capsaicina está en los pimientos, la piperina en la pimienta, la lisina en el ajo, en la cebolla. Cualquiera de esas cosas responde en la lengua, se une a nociceptores, a receptores de dolor, pero si te lo metes en el ojo responde, ¿no? Sí. Pues no es un sabor. Sí, de hecho, ahora que se ha hablado de la capsaicina, hay una crema analgésica que está hecha a base de capsaicina. Y
Y cuando te administras esa crema, pues, lo que te dicen es que de ninguna manera te toques los ojos porque te destruyes la mucosa por el efecto agresivo que tiene la carne. No sé si hay más preguntas por aquí. Ahora también está la moda de consumir alimentos lo menos procesados posibles. Ajá. Y está muy asociado a la presencia de, a evitar los químicos en este tipo de alimentos. ¿Realmente la presencia de aditivos químicos en alimentos determina que sean perjudiciales para el organismo o es el hecho que sean procesados? Bueno, es que depende, es muy buena pregunta, depende de qué aditivos. El aditivo per se no es perjudicial para el alimento, en algunos casos es beneficioso. Por ejemplo, estoy pensando en un aditivo como es la lisocima que hemos trabajado en el laboratorio. La lisocima es una proteína que produce nuestro organismo. Es una proteína que la tenemos en la saliva y en otras secreciones del organismo, la tenemos como mecanismo de defensa contra la invasión de patógenos. Y la lisocima hoy en día es un aditivo alimentario que se utiliza para fabricar el queso, para fabricar el vino. Si habéis ido a una bodega y os han explicado cómo se hace el vino, te cuentan que para clarificar el vino le echan lisocima. Entonces, hay que tener en cuenta, aunque yo sé que por las noticias y por la... mucha gente piensa que la palabra aditivo equivale a algo perjudicial para la comida. Entonces, no lo es así. Otros sí lo son. Hay otros aditivos que realmente son cancerígenos o no tienen unas propiedades tan claras y beneficiosas para la salud. Y en relación a la comida procesada, lo que se cuestiona es el método y sobre todo que lleva mucha grasa y lleva mucha sal. Entonces eso te lo dicen los facultativos del hospital, te dicen que están encontrando muchas personas que asocian desarrollo de ciertos tumores a un consumo exagerado de comida procesada, pero seguramente es porque contiene mucha grasa y posiblemente también mucha sal. No sé si por aquí queda alguna pregunta. ¿Sí? No os vayáis a casa con dudas. Bueno, pues sin más, agradecerte de nuevo, Jesús. Os pido otro aplauso para él. Agradeceros también a vosotros por haber venido. Ya sabéis que estamos aquí los últimos viernes de cada mes. El viernes del mes que viene, que toca, es el 29 de marzo, para que lo apuntéis en las agendas si queréis. Viene Marta Matsostalde, una investigadora de la Universidad del País Vasco, a hablarnos de mujeres en ciencia y a contarnos una historia de figuras ocultas. Así que hasta entonces, muchísimas gracias.